Mañana, Señor, tu Espíritu Santo se ha manifestado sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque tú estás en medio de esta batalla, Señor, conduciendo, guiando a tus hijos. Señor, danos la capacidad de ver las cosas correctamente, de entenderlas, de tener discernimiento, Dios mío, porque el enemigo intenta confundir a todos. Pero nosotros los que estamos en Cristo, Señor, estamos firmes en el Señor y confiamos, Señor, en ti, oh Padre. Confiamos en tu poder, confiamos en lo que tú nos dices, confiamos en lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Por eso, Padre bueno, en este día, Señor, te quiero pedir por los hermanos de Florencio Varela, por el pastor Sergio Pena, su familia. Señor, ellos han quedado en algunas partes hasta devastados, no tienen agua, no tienen luz. Intentan hacer lo posible para seguir adelante y sé que tú les vas a dar los recursos, los medios y las fuerzas para no quedar en el camino. Señor, te bendecimos y bendecimos a mis hermanos. También te pido por otros hermanos que están en la zona, Señor, que han pasado tribulación en esta semana. Y te pido, Señor, por los enfermos y los hermanos de San Luis. Señor, bendice a los hermanos que están allí, que también han tenido una semana un poco difícil. Pero yo sé, Señor, que tú estás sobre aquellos que te temen y que te temen de verdad. Dios mío, por esta congregación, por cada hermano que está aquí. Señor, por los que han hecho un esfuerzo para acercarse hoy a la presencia de Dios. Señor, y por aquellos que quizás en este momento les cuesta hacer fuerzas y pelear contra el enemigo. Señor, la salud sé que es un lugar donde el enemigo va a ir a atacar. Pero tu palabra dice que tú te llevaste todas nuestras enfermedades y por las llagas de Cristo somos sanos. Señor, yo creo en tu poder, creo en que el enemigo no puede dar un paso más sobre tu iglesia, porque donde tú te levantas, Señor, el enemigo cae. Señor, te pido por la salud de cada hermano, por aquellos que están con algunos problemas, Señor, resfrío o aún tú teniendo ese COVID. Señor, no existe en tu presencia ese espíritu de enfermedad, porque tú, Señor, a tus hijos le das vida y le das sanidad. Lo creemos, Padre. Señor, y en esta mañana queremos hablar, Señor, queremos conspirar de tu presencia, queremos sentir, Señor, tu aliento, Espíritu Santo, para que nos guíes a la verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén. Yo hoy quiero hablarles un poco, porque el tiempo avanza y yo quisiera, para expresarse bien, correctamente y entender de este tema, a veces necesitamos tener un retiro y estar todos juntos en oración, unánimes, ¿no es cierto? Y hay temas de la palabra de Dios que está desde el principio hasta el final de la Biblia. Y yo quiero hablarles de los atributos del poder de Dios. Todos sabemos que el secreto del poder de Dios está a través de la oración, pero tenemos que saber cuáles son los atributos de Dios, de su poder. De esto vamos a hablar. Esta mañana el Señor me había dado en madrugada una palabra, estudió sobre esa palabra y después el Señor me dijo, déjame que yo te enseñe. Y cuando una persona es guiada por el Espíritu, me da temor decir lo que estoy diciendo. No lo digo porque sea, como se dice, prepotente, sino porque soy temeroso de lo que les voy a hablar. El Espíritu Santo es quien nos debe guiar a toda verdad y justicia. Y cuando nosotros estamos en manos del Espíritu de Dios, dejamos que el Espíritu Santo nos vaya despejando el camino y poder caminar como Él quiere. Hoy quiero hablarles un poco de los atributos del poder de Dios. Sabemos que el poder de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas a través
del Espíritu Santo primero, ¿cierto? Cuando una persona quiere, necesita y busca, Dios es el que va a hacer cosas maravillosas. Y hoy quiero hablarles de esto. Yo quiero nombrar algunos atributos y hablar breve sobre cada uno de ellos. Los que conocimos a Cristo, los que tenemos al Espíritu de Dios, los que hemos sido perdonados por Dios, vamos a reconocer estos atributos fácilmente. Y es más, sobre cada uno de estos atributos vamos a encontrar que hay poder. Poder. ¿Sabe lo que significa el poder? Mire, cuando hablamos del poder de Dios, no podemos aislar los atributos de Dios, sino que tenemos que concentrarlos y unificarlos y saber que Dios tiene algo a través de ello. El primer atributo que yo voy a nombrar hoy se llama la palabra. Nadie de nosotros hubiese conocido a Cristo si no fuera por la palabra, ¿no es cierto? La Biblia, alguien que nos predicó. En el peor de los momentos, estábamos ahí en la situación más grave, vino alguien y nos citó la palabra, ¿no es cierto? Decimos también que por la palabra somos santificados, pero la palabra es la que nos condujo y la que nos dio la dirección de conocer a Dios. Aparte, Dios nombra que la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos creen esto? Por el poder de la palabra, Dios hizo el cielo y la tierra y aún nos creó a nosotros. No solamente tomó barro o hizo barro con la tierra, sopló de su espíritu, sino que Él puso la palabra en nosotros. De hecho, que cada vez que decimos algo, nosotros fuimos creados para heredar bendición, ¿no es cierto? Pero la bendición no va a venir porque sí, sino por la palabra. Cuando nosotros somos de hablar mal, de criticar, de murmurar, corremos un riesgo. El riesgo que vamos a tener es precisamente que todo nos va a ir mal. Por eso dice la promesa de Dios a través de Pedro. Dice, si querés vivir días buenos, también lo dice el Salmo y el Proverbio, que dice, refrená tu lengua. ¿Y qué sale de la lengua? La palabra. Y tus labios no hablen engaño. Es muy fácil, como el diablo, que es el engañador, padre de mentira, ponga engaño en nuestro corazón para que nosotros usemos la palabra mal. Yo soy muy seguidor del apóstol Pablo. A más de que todos los apóstoles me apasionan, los profetas. Pero Pablo, como ese Pablo que nombra la Biblia, fue lo que Dios usó para que yo sea salvo. Porque él le predicó a los gentiles como yo. Yo no era judío ni lo soy. Pero Dios dijo, tengo un misterio. Ese misterio era que yo quiero salvar a los gentiles, a todos los que no son judíos. Ahí se pusieron locos los judíos. ¿Cómo? Este no debe ser de los nuestros. Y les molestaba a los religiosos. Entonces, Pablo, cuando él habla en las cartas especialmente, y también en las epístolas, romanos son los romanos de Roma, no está hablando a los judíos de Jerusalén, pero los judíos también pueden tomar esa palabra. Entonces, cuando leemos, Pablo habla con poder con la palabra. Y es más, dice que esa palabra debe ser guiada por el Espíritu. En Romanos capítulo 8 nos dice que no estemos asustados, porque no hay ninguna condenación, y ustedes saben que las condenaciones no vienen del aire. La condenación viene por una declaración de la palabra. Tal es así que la Biblia es la que puede condenar a cualquiera de nosotros, aunque nosotros pensemos diferente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos hablando de la palabra.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay algo que siempre vamos a hacer referencia. Cada atributo de Dios es referencia y está ligado al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, es el Espíritu el que nos va a hablar. No es un pastor, no es un teólogo, sino que es el Espíritu que nos debe hablar a través de la palabra. Y ahí en ese atributo de Dios, del poder de Dios, como la palabra pesa y tiene poder. Jesús se defendió, aunque él lo podía hacer mucho más fácil, pero nos dejó, como sabía que algún día íbamos a repetir cómo él peleó con el diablo, les dijo, está escrito. Escrito está. Y usó la palabra. Y yo quiero decirte que cada vez que vos lees la palabra, tiembles, porque esa palabra se cumple. Esa palabra está dicha y no la podemos refutar, ni cambiar, ni corregir, porque es una profecía de parte de Dios para que nosotros andemos bien. Amén. El segundo atributo que quiero nombrarles, bueno, este lo voy a dejar más para el final porque es el Espíritu Santo. Y de él vinimos hablando durante mucho tiempo y pienso que todos ya me han escuchado bastante y cantamos y hablar de la persona del Espíritu Santo, no de un sello simplemente, sino de la persona. Estamos hablando de alguien que siente lo que sentimos, que sufre, que sonríe, que nos da alegría, pero también es alguien que nos está anhelando todo el tiempo, nos anhela. Cuando alguien está solo, cuando alguien se da cuenta que no tiene otra cosa, va a sentir que el Espíritu Santo le dice, hijo mío, hija mía, no estés sola. Mi promesa es que voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Quiero aclarar esto porque había preparado varios temas en la semana y el Señor hoy me habló y yo le pedí y le rogaba, Señor, no quiero hablar algo que sea una idea de una teología o alguna cosa que pueda impactar por los dichos, sino decime qué. Y el Señor me dijo, mira, cuando una persona sufre, una persona peca, cuando una persona hace algo malo, yo siempre voy a estar con esa persona hasta que se convenza que está en pecado. Lo único que voy a hacer es que me voy a apartar. Y no es lo mismo que Dios se vaya a que Dios se aparte de nosotros. Y yo quiero explicar esto acerca del Espíritu Santo porque es muy importante. La promesa de Dios se dice que Él va a estar siempre con nosotros. A Dios no le sorprende que tú seas un pecador o que reiteres con tu mal carácter o con malas decisiones. Dios sabe que tú lo estás haciendo. Aunque tú te escondas pensando que eres Adán, que descubriste tu desnudez junto a Eva y te escondiste, Dios sabía que estabas ahí escondido. Yo quiero aclararte estas cosas porque a veces pensamos que Dios se sujeta a nuestras capacidades. Dios está por encima de nosotros. El apartarse significa no voy a hacer nada hasta que se arrepienta. Dios se aparta de tus caminos. Hacelo. Verás tus malos resultados. Pero yo voy a estar contigo. Salvo que tú le niegues y tú blasfemes, Dios te va a cuidar, te va a ayudar. Mi experiencia me dice que más de una vez estuve a punto de caer. Y Dios me abrió una puerta, salí por aquí. Y el hecho de haber salido me hizo triunfador. Pero yo era débil. Dios nos abre puertas para salir y escapar. Cuando Dios se aparta de ti, vas a caer. Y vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Y quizás después hasta te enojes y culpes a otros. Pero es porque Dios se apartó de tu camino, de tu vida, aunque Él siga permaneciendo ahí hasta el momento que te haga regresar. El Espíritu Santo es el atributo principal del poder de Dios. Y no lo tenemos que tomar como un amuleto, que tengo el sello,
que tengo una imagen o que tengo una frase. Como decíamos antes por la palabra, hay quienes utilizan como amuleto frases que no van a dar resultado. Pero sí te voy a decir que cuando lo tienes como tu amigo, él te va a despertar, te va a hacer cambiar la manera de pensar. Seguramente vas a estar en tu casa lleno de preocupaciones, o en tu trabajo, o con tu familia, o con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, quien sea, pero Dios te va a guiar a hacer las cosas correctas. Él no te vino a condenar, Él lo que quiere es que sepa que lo que estás haciendo te va a llevar a una condenación. Por eso el Espíritu Santo no es un sello simplemente, el sello es la garantía. Él es tu amigo. Si tú no lo tienes por amigo, no lo has descubierto. Si tú no hablas con Él y Él contigo, no has entendido nada. Hoy el Señor te está diciendo, yo te llamé. ¿Sabes desde cuándo te llamó? Te llamó desde antes de nacer. Él te conoció antes y te llamó desde el vientre de tu madre. Y el día que tú naciste y el día que conociste a Cristo, ese día hubo fiesta en el cielo, pero hay más. Ese día tu espíritu se acercó al Espíritu de Dios. Y ahí le dijiste, Señor, quiero ser tu hijo, tu hija. Y ahí Dios, el Espíritu Santo, empezó una obra para redimirte, para cambiarte, para cambiar tu manera de ser, de pensar, de hacer. Amén. El tercer atributo que tengo aquí es uno de los más poderosos. Los que usan, algunos lo usan hasta de amuleto. Estoy hablando de la sangre de Cristo. Tanto la palabra, el Espíritu Santo, como la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, que nos santifica. Somos santificados por la sangre. Y tengo mucho para hablar de la sangre porque cada atributo nos da para hacer una prédica nada más, como mínimo, cada uno. Así que, pero voy a decir algo breve. Para ser perdonado, para ser limpiado, para ser restaurado es necesario la sangre. De animales en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de esta gracia tan maravillosa que Dios nos dio, es la sangre de Cristo. En el capítulo 9 de Hebreos, capítulo 9, 12 o 13, dice así: si la sangre de los machos cabríos rociado sobre lo inmundo, fíjese que usaban la sangre para santificar. Y estaban usando sangre de animales que eran sin defectos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Yo creo que todos nosotros, a excepción, digo, de los niños, porque ellos tienen un alto grado de inocencia y nunca, hasta el día que crezcan y puedan entender, ellos van a mantener esa inocencia. Pero ¿cuánto hace que tú no te sientes inocente? La sangre de Cristo es la que te devuelve la inocencia de un niño. Esto es poderoso en serio. Y cuando tú no tienes esa inocencia, porque la sangre de Cristo, tú no has creído en la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo tiene poder para devolverte la inocencia. Si nosotros nos miramos al espejo de nuestra vida y vemos que hemos cometido pecados muy groseros y algunos hasta pecados de muerte, los sacrificios de la ley no podían quitarte el pecado. Te perdonaba, pero tenías que pagar con la muerte. Por eso algunos pecados eran pecados de muerte y otros que no lo eran, teníamos que hacer una vez por año un sacrificio especial por el pecado de todo el pueblo. Pero Cristo, dice la Biblia, murió una vez y para siempre. No quiere decir con esto que Él ya te perdonó los pecados que van a suceder. No. Dios perdona cuando tú los confiesas y te apartas. Amén. Cuando tú le dices, Señor, reconozco que estoy fallando. La sangre de Cristo nos devuelve la inocencia como la de un niño. Imagínate cuando yo era chico, me acuerdo cuando yo la tengo ahí a mi hermana, que la uso como una referencia.
Pero teníamos tal inocencia que nos peleábamos y nos poníamos a orar, Señor, castígala. Y ella me decía, no, Señor, no lo escucha él. Éramos inocentes, no sabíamos ni siquiera lo que estábamos pidiéndole a Dios. Dios se reiría. Él diría, mira, estos niños se pelean, pero qué inocencia los hace llevar y saber que hay un Dios que puede castigar, ¿no es cierto? Porque si no, no diríamos eso. Ahora, cuando crecimos, entendimos qué pavada dijimos, pero también que dijimos, qué inocente que éramos. Porque esa sangre, la de Cristo, nos devuelve la inocencia cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos limpie y le decimos, Señor, yo tengo llena mi cabeza de un pasado lleno de inmundicia. Y el Señor me dice, no traigas al presente las cosas pasadas. El Señor dice, yo he tomado tu pecado y lo he enterrado en lo profundo del mar. Pero Dios no lo va a tomar hasta que vos no le digas, Señor, perdóname. Por eso la sangre de Cristo tiene poder primeramente para perdonar, para limpiarnos, para restaurarnos. Pero también tiene poder para protegernos. ¿Sabe usted eso? La sangre de Cristo nos protege. Satanás está como león rugiente. A veces los demonios andan como aeroplanos, parecen, pero también como mosquitos. Hay tantos que no sabemos de dónde vienen. Pero cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo, ellos no pueden llegar a tu vida. Estaríamos indefensos si dijera, no, bueno, hay que buscar la cobertura que vos tenés, es la sangre de Cristo que tiene poder. Y no como un amuleto, cuidado, sino porque fuiste lavado con la sangre de Cristo y cuando vos estás en pecado, has manchado, has pisoteado la sangre de Cristo. Y por eso es necesario pedirle perdón a Dios para que esa sangre te siga siendo efectiva en tu vida. Amén. El cuarto atributo que voy a usar es la fe. Ustedes saben que la fe, la Biblia habla bastante y habla de diferentes maneras. Una de ellas habla como un don de Dios. Otra de ellas habla de la puerta de la salvación. Otra de ellas habla de la fe como un atributo principal en cada ser humano. A veces tenemos fe en cosas que están mal, pero la fe proviene de Dios. La Biblia dice desde el versículo 1 al 6, habla principalmente de la fe en Hebreos 11. Y lo primero que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted empiece a pensar, entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza. No es una pretensión mía la fe. Yo tengo fe que voy a cambiarme el auto. Eso no es fe, es una pretensión humana. Ahora, si Dios te dice, te voy a dar un auto, quiere decir que Dios me dijo que me da un auto. Y yo tengo certeza por lo que Dios me dice. Es lo mismo cuando oramos por una persona que está enferma. Seguramente todos queremos que se sane. También Dios, el Señor, quiere que se sane, pero Él no atribuye hacer lo que a Él le pareció. Jesús anduvo y los enfermos se le acercaban y entre ellos venían y tocaban sus mantos, así como esa mujer que estaba enferma, y todos eran sanos, dice la palabra. Pero Jesús no fue al enfermo, a no ser que lo llevaran. El enfermo fue a Jesús. Tampoco dijo, a ver, ¿cuántos hay? 5.000 hombres, sin contar las mujeres, sean como 20.000, 15.000. Bueno, levanten las manos todos los enfermos que se van a sanar. Jesús no hizo eso. Jesús no iba a hacer eso. Jesús vio, direccionado por el Espíritu de Dios y el Padre, y Él no hizo nada que el Padre no le dijera que haga. Claro que Jesús tenía poder para soplar así y todos se sanen. Pero nosotros nos creemos superpoderosos. Nos creemos el Superman del Evangelio. Entonces, con nuestra mirada con rayos X miramos a todos los enfermos. Y con nuestro soplido todos son sanos. Y eso es un error.
Porque avergonzamos el Evangelio cuando no somos guiados por el Espíritu. No sabemos cómo contestar. ¿Por qué no se sanó fulano de tal? Yo te quiero decir que la fe es la guianza del Espíritu hacia lo indicado de Dios. Dios podía haber usado ángeles en vez de usar profetas o ejércitos. Un solo ángel podía matar a 12,000 y más también. Mira si Dios usara legiones de ángeles. ¿Por qué no hizo así Jesús? ¿Por qué no hizo así Dios Padre? Porque quiere que nosotros seamos personas obedientes. Estudiaba esta semana, me llamó la atención mucho algunas características de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y después de haberlo hecho al hombre y a la mujer, los puso en un huerto llamado Edén. Adán le puso de nombre a su mujer Eva. No sé de dónde lo habrá sacado, pero bueno, porque es madre de todos, dice la Biblia. Pero dice que había un árbol que era de la ciencia y conocimiento del bien y del mal y otro árbol de la vida. ¿No es cierto? Entonces, dentro de mi estudio y dentro de lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando, que el fruto de la ciencia y conocimiento de lo bueno y de lo malo no tenía una esencia poderosa de transformación. Muchos creen que comiendo esa manzana o fruto, no sé qué fruta sería, iba a cambiar la naturaleza espiritual y humana de Adán y Eva. Y es verdad, pasó eso. Pero no pasó por la esencia que tenía dentro la fruta, ni el árbol. Sino que pasó por la desobediencia. Dios le dijo, si comes de aquí, te va a pasar esto. Y la víbora sabía que eso iba a pasar, pero se lo modificó un poquito para que caiga bajo la tentación. Nosotros cuando miramos, preste atención por favor a esto. ¿Por qué Dios descalificó a Adán y a Eva? Lo desterró y perdió todas las escrituras de lo que Dios le había dado, que era la tierra, era el Señor de la tierra. Adán y Eva iban a procrear y tener ángeles como hijos. Pero Dios le quitó toda la bendición, ¿sabe por qué? Por una desobediencia, y muy estúpida diríamos nosotros. Y si hoy fuera que a nosotros nos dan esa oportunidad de no comer de eso que lo vemos ahí prohibido, primero observamos que a otros que lo comen dicen, no hay nada de malo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué tiene de malo? Una pequeña desobediencia. Dios me entiende. Estamos en un mundo de pecado. Escuche bien. Por Adán y Eva vino el pecado y la muerte y las enfermedades a la tierra. Y de la misma manera pasa con nosotros, con nuestros hijos. Por nuestro pecado que no nos hicimos cargo, por la herencia que llevarán ellos por nuestras causas. Por lo cual nos cuesta aún arrepentirnos diciendo, pero ¿qué hay de malo? No observamos que hemos sido desobedientes, mentirosos, hemos estafado, hemos cometido toda clase de pecado y todavía creemos que tenemos derecho y que bendecimos y ya está todo resuelto como mágico. El atributo de Dios nos enseña, présteme atención, hermano amigo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de mis amigos, de mis vecinos, de mi familia. No, mi amigo, de Dios. Ahí tenemos una lista con 10 mandamientos. ¿Cuántos de esos usted no obedece? Y le parece como nada, total, bueno, el domingo, el día de la familia, el día del paseo, el día del asado, el día de la pileta, el día de menos. Y si tenemos tiempo, vamos a la iglesia. Ay, no tengo nada que hacer. ¿Qué hacemos? Vamos a la iglesia. Es como cuando alguien dice, lo último que nos queda es pedirle a Dios. ¿No era lo primero que tendríamos que hacer? Y yo quiero decir con esto que la fe
que viene por el oír, cuando tú oyes la voz de Dios, más te vale que la obedezca. El Espíritu Santo se contristó, y tengo versículos poderosos que algunos de ustedes se va a sentir hasta muy mal e incómodo si se lo leo, pero está en la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, Hebreos 3:7, donde el pueblo dijo, no voy a oír. ¿Y qué vino? El Señor dijo, juré que no entrará en mi reposo. ¿Usted cree que cuando Dios le habla y dice, no lo hagas, y lo hizo igual, y dice, bueno, soy débil? Dios no lo toma como un débil, lo toma como un desobediente. No sé si me expliqué claro. Y bueno, pero yo soy ignorante. Hay unos que se creen ignorantes. Dice, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Quiere decir que el ignorante también la va a tener que pagar. Entonces, yo quiero hoy que usted entienda que la fe es la esencia de que usted camine por la senda recta o correcta. ¿Sí? Y cuando usted empieza a entender eso, entonces el Espíritu Santo va a traer sobre su vida algo maravilloso. Y el quinto, son 6, pero voy a decir el quinto atributo de Dios, de su poder, es la misma presencia de Dios. Como antes dije, el Espíritu Santo no se va, pero se aparta. Dios está en medio de este diálogo, pero quiero decir, para que Dios no se aparte, yo tengo que estar dispuesto a oír. No solamente dispuesto a hablar, sino dispuesto a huir. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el tema de esa mujer de flujo de sangre? Que, bueno, ella fue y tocó al Señor y ella se sanó y el Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, Señor, todos te estamos tocando. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Entonces Jesús dijo así, no, Pedro, no entendiste. Alguien vino a tocarme porque el poder salió de mí. Si yo quisiera dar otras palabras para que nosotros entendamos lo que Jesús estaba diciendo o lo que estaba aconteciendo, es que Pedro no estaba dispuesto a oír. Que Pedro no estaba preparado para lo que estaba pasando. Pedro estaba viendo, pasa Jesús, bueno, Jesús va a hacer un milagro más porque recién había venido un principal de una sinagoga a decirle, mi hija se está muriendo, tiene 12 años. Y ahora apareció una mujer que tocó y nadie se dio cuenta quién lo tocó, pues todos estamos tocando a Jesús. Jesús necesita no que vengas solamente en apoyo. Jesús, Él necesita que tú vengas a tocarlo. Y cuando uno tiene hambre, tiene sed, tiene temor, tiene búsqueda, está tocando a Dios. Pero ¿qué fue lo que sanó a esta mujer? La presencia de Dios. Cuando nosotros predicamos, podemos decir, la Biblia dice, va. Pero cuando yo estoy bajo la presencia de Dios, preparado para que Dios sea el que habla, hasta me olvidé el mensaje. Pero Él va a hablar. Él va a decir. Él va a señalar. ¿Me expliqué bien? Y el sexto atributo, y con esto voy a terminar porque algunos ya están llorando de hambre, la gloria de Dios. Es un atributo poderoso de Dios, único de Dios. Yo les voy a contar algo con respecto a esto. Dios no comparte su gloria con nadie y nadie puede manipularla. No lo pudo hacer ni siquiera el propio Moisés, que estaba relacionado más íntimamente que cualquiera de nosotros. Pero la gloria de Dios es cuando Dios se hace cargo de la situación. Y me vienen muchos ejemplos. En Estados Unidos hubieron avivadores, en Inglaterra también. Y quiero contarte que uno de los ejemplos que a mí me tocó mucho fue de un predicador que se llama George Whitefield.
Él no tenía micrófono, no tenía un espacio adecuado para contener tanta gente, obviamente, pero se reunían ante él alrededor de 10.000 o más personas. Y mientras él hablaba, algo sucedía. Pero lo que se escuchaba era un grito siempre en cada reunión. Y ese grito tenía que ver con que la gloria de Dios traía inclusive juicio. Y alguien se moría. No solamente se sanaban las personas, alguien sentía que era tan fuerte la presencia de Dios que no se podía esconder de nada. Cuando Dios manifiesta su presencia, Él toma el control con su gloria. Y he visto muchas veces en grandes cruzadas cómo la gloria de Dios bajó como si fuera una atmósfera. Y cientos de personas, lo hemos visto con Sebastián, donde había más de 400 sillas de ruedas y las personas se empezaban a levantar como quien, yo diría, en mi parecer, en mi mente carnal, se harían. Y la gloria de Dios hacía que los endemoniados empiezan a los gritos y los demonios salían. Es un atributo del poder de Dios, no de las personas. Ninguna persona puede hacerlo. En ningún lugar de la tierra, por más que sea una persona que se negó todo lo más posible, ni siquiera el apóstol Pablo pudo hacerlo. Pedro no entendía por qué ángeles venían y lo soltaban. No era Pedro. Era la gloria de Dios que enviaba ángeles y que los mismos, en una ocasión, 2 veces los sacó de la cárcel los ángeles, pero la segunda fue pero muy tipo James Bond. Tenía atado las manos con cadenas, con otros soldados que se ataron para que no lo vengan a rescatar. Y sus pies y sus cadenas, sus grilletes cayeron y ellos ni se dieron cuenta. Hoy diríamos, no, le tiramos un aerosol, los dormimos. Pero Dios hizo eso con su gloria. Y yo cuento esto porque cuando hablamos de la gloria no podemos decirlo solamente como una referencia. Tenemos que saber que cualquiera de ellos que anhelan la gloria de Dios, como le pasó a las hermanas de Lázaro, el Señor le dijo, hoy verás, ¿qué cosa? Mi gloria. ¿Y cómo fue la gloria? Jesús podía decir, bueno, ¿para qué entro ahí ¿cómo es? A la tumba y lo desenvuelvo y lo saco? No, lo llamó y la gloria hizo que Lázaro, que estaba muerto y en todo vendado, venga a los saltitos y tenga vida después de 4 días de estar muerto y aún podrido. Y ¿sabe qué? Si ustedes siguen la leyenda, mejor dicho, la lectura, no leyenda, lo perseguían a Lázaro para volver a matarlo. Cuando vemos la gloria de Dios, siempre va a estar el diablo para señalar, para decir, esto no es así. La gloria de Dios, que es la gloria del Espíritu Santo, hizo que Jesús resucite. Y cuando Él resucitó, no solamente Él, sino cientos de personas que estaban muertas resucitaron ese día junto con Jesús. Y cuando hay gloria de Dios, así sea pequeño lugar, Dios toma el control del lugar. Es un atributo del poder de Dios. No de tu poder ni del mío. Solamente Dios puede hacer cosas así. Y termino con esto que digo. Mire, a los que antes conoció, dice la Biblia, a estos los predestinó para que sean hechos hijos de Dios, y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Todos necesitamos la justicia a nuestro favor, justicia de perdón. Justificados por la fe y nos hace justos e inocentes. Amén. Y a los que justificó también glorificó, pero no con tu gloria, con la gloria de Dios. No te dio que use la gloria de Dios para tus beneficios, sino que Dios, al glorificarte, hace que tú representes el Hijo de Dios en la tierra. Representes el predicador ungido. Yo creo en este tiempo que viene un tiempo de avivamiento. Escuche,
Este tiempo de avivamiento va a ser imparable para el diablo, no va a poder frenarlo. Pero no va a venir solo por una vez, sino con rodillas, porque este es el último punto que yo no toqué y que los voy a decir. El secreto de todo esto es estar centrado en la oración. Si nosotros no oramos, nada de esto va a pasar. Rodillas, lágrimas, lamento. El Señor Jesús lo dijo. En Hebreos 3 dice que en el tiempo de su angustia, Él clamó, oró, rogó, lloró. Jesús, si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Nosotros somos egoístas hasta para orar, le pedimos a Dios y no le agradecemos ni buscamos su rostro. Pero si querés ver la gloria de Dios este día o siempre, tenés que despojarte de ti. Decir, Señor, ahora entiendo que tú me llamaste para ser tu hijo o tu hija. Ahora entiendo que un día, Señor, enviaste a Jesús para morir en la cruz por mis pecados. Yo ahora entiendo eso. Quizá no lo entendía claramente, pero el Evangelio es así, que entendamos que hay una buena noticia todavía. Y esa buena noticia te puede sacar de la vida oscura que estabas llevando, sin compromiso, llena de rencores, violencia, maldiciones. Hoy el Señor te quiere dar libertad y para eso el Señor te trajo esta palabra. Para que sientas que Jesús te ama. Para que sientas que no importa cuántos pecados hayas cometido y tengas una lista tan larga que no alcanzarías a leerla en el resto de tu vida y puedas decir, Señor, ¿qué puedes hacer con todo mi expediente? Pablo dice, anulando el acta de los decretos que te eran contraria, clavándola en la cruz y exponiéndola frente a los demonios, Cristo te vino a salvar. Pablo sabía que para mí el vivir es Cristo, pero el morir ya era ganancia, ya estoy descansado ahí. Más dice Pablo, con Cristo estoy crucificado. No voy a hacer lo que yo quiero. Una persona crucificada no se baja a la cruz para hacer lo que le parece. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Diga conmigo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el atributo del poder de Dios. Cuando vos tenés fe, tenés poder de Dios. Cuando vos tenés la fe de Dios, no tu fe propia, sino la fe de lo que Dios te dice, entonces Dios camina contigo. Él va adelante. Ahí va. En vez de ir tú delante, Señor, tenemos que hacer tal cosa. Quiero que bendigas lo que acabo de comprar. El Señor dice, no me preguntaste. Oh, Señor, perdóname. Deshago la operación. Señor, ¿tú quieres que lo compre? Si tú quieres, ve delante y hagamos en el negocio. Estamos orando siempre por situaciones que generan consecuencias debido a la desobediencia, mi hermano. Que compraste algo que no estaba bien, que te pusiste de novio con alguien que no tenías, que cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con que Dios va adelante. Señor, te pido que bendiga lo que voy a hacer. No, primero pregúntale qué tenés que hacer. Entonces Dios traerá bendición en cada paso que tú haces. Seguramente tú vas a decir, ¿y ahora qué será de mí? Ya tomé decisiones. Si usted se mete de contramano en la autopista va a chocar, y si no choca va a ser suertudo que no le pasó nada, pero que está propenso al accidente. Cuando usted es desobediente y se sale de la ley de Dios, va a tener un accidente. Y por ende, usted no le diga, Señor, ¿por qué permitiste que me choquen de frente? Dios no iba a ir con vos ahí. Tú te metiste en el camino equivocado. Y hoy el Señor lo que quiere es sacarte de ese camino equivocado para que camines con Él. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar y terminamos aquí. Yo sé que algunos de ustedes tendrán ganas de decir, Señor, perdóname.
hágalo. Hágalo porque Él está aquí ahora, ahí frente a ti, Él está ahí. Hágalo. Es el momento indicado para que tú le digas, Señor, me equivoqué. He caminado fuera de tu camino. A veces pensaba que caminaba contigo, pero iba por una calle paralela, pero no por tu sendero. Sí, escuchabas todos los mensajes por internet, pero no estabas en el camino. Aún podría ser que vengas a las reuniones, pero no estabas en el camino. Hoy el Señor te dice, vuelve al camino, porque te daré paz, te sanaré, te perdonaré, te haré una nueva criatura. Señor, perdónanos. Dile así, Padre Dios, perdóname. Él quiere escuchar tu voz decir, perdóname, Señor. Me equivoqué en tantas cosas, Señor, y hoy quiero, Señor, aceptar esta oportunidad que me das de acercarme a ti, oh Dios. Por eso, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Dile conmigo, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Esa sangre que es poder. Señor, esa sangre que me puede devolver la inocencia, esa sangre que me hace tu hijo, esa sangre que me protege, que me guía. Señor, esa sangre que me redime, esa sangre, la sangre de Cristo que borra mi pasado y hace una nueva criatura. Esa es la sangre que necesitas en esta mañana. Toma esa sangre para pedirle perdón a Dios. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Ese perdón viene por la palabra. Créele a Dios. Dile, Señor, perdóname. La palabra dice que tú me puedes perdonar, Señor, y yo lo creo. Es poder. Voy a sentir tu perdón. Voy a sentir que mi corazón es nuevo. Voy a sentir como una persona que nació recién. Voy a sentirme ágil. Señor, no me voy a sentir más lento, sino me voy a sentir caminando en pos de ti, Señor. Toma también en esta mañana la fe. Señor, yo por la fe creo que entro a la gracia y al perdón. Esa fe que es la puerta de mi salvación. Señor, entro a la gracia. Señor, por la fe que todo lo que tú dices, eso a partir de hoy lo creo. Dile conmigo, yo te creo a ti, Señor. Yo creo tu palabra, Señor. Creo lo que tú dices. Señor, necesito al Espíritu Santo. Necesito al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, quiero ser tu amigo. Dígaselo con su corazón. No me repita ahora a mí. Dígale con sus palabras, Señor. Espíritu de Dios, yo quiero ser tu amigo. Ministrame, Señor. Sin ti nada puedo, sin ti nada soy. Señor, yo quiero caminar en tu guía, en tu dirección. Dígale, Señor, no puedo caminar sin tu presencia, Señor, y quiero ver tu gloria. Quiero ser una persona que camina en lo sobrenatural. Y así te pido, Espíritu Santo, que hoy me dirijas. Y si hay alguien que está orando y le está pidiendo perdón a Dios, dígale, Señor, siento tu perdón. Porque todo lo que he escuchado en esta mañana me abrió la puerta a reencontrarme contigo, a ser un hijo de Dios. Señor, yo te pido por cada hermano que oró. Señor, necesito tu ego dentro de ser fuerte. Uno de los que oró en esta mañana pueda sentir un gozo, Señor, una alegría, una paz sobrenatural en su alma. No cae vacía en tierra seca, sino que tú harás que, aún siendo seca la tierra, hayan ríos de agua viva y vuelva a florecer la vida en Cristo de aquellos que se han alejado o aquellos que han perdido, Señor, la orientación. Hoy, Espíritu Santo, necesitamos de tu unción. Señor, derrama tu unción sobre cada uno de los que están aquí, Dios mío. Sobre cada uno. Yo voy a invitar que te acerques a alguien, a uno, no a 10, a uno. Te abraces y ores por ese. Para que la unción venga poderosamente a la vida de aquellos que lo necesitan. Si alguien lo necesita, levante sus manos y ahí el Espíritu Santo se va a mover. Invito a que algunos de ustedes se muevan y puedan orar por alguien que vea que está necesitado. Hágalo, por favor, no se quede quieto. No se quede quieto. No se quede quieto. Alguien que necesite el consuelo, alguien que necesite la fuerza.
Voy a invitar allí, hay 2 hermanas también. Graciela, si puedes, ahí con ellas. Ora por ellas, sí. Bendícelas, bendícelas. Necesitan la mano del Señor. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. El Espíritu Santo está ahí donde estás tú. Decirle, Señor, yo te necesito más que ayer, más que nunca. Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Díselo con tus palabras. Yo quisiera que nadie quede sin orar. Silvita Ledesma, ¿me escuchás? Ora por Martu, ¿sí? Carla, ora por Lucy, mi hermana. Sí. Bendice, bendice. Bendice, bendice al que tienes al lado, bendícelo. 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 El Espíritu Santo está hoy en este lugar y está con aquellos que le están clamando. Ah, no, está bien, está bien. Sí. Él está con aquellos que están clamando al Señor. Están clamando. Dígale, Señor, sana mi corazón, hoy lo necesito. Sana mi vida, hoy lo necesito más que nunca. Transfórmame, Señor. Porque la gloria postrera de tu vida va a ser mayor que la primera, pero eso necesita ser ministrado. El Espíritu de Dios está sobre ti. Quiero bendecir a los hermanos que están en línea, pero vamos a cortar la transmisión. Así que Dios te bendiga.